Ok, jóvenes, y posteriormente voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, me indican si pueden observar dicha pantalla. Buenos días, profe, sí se ve. Ok, gracias. Buen día. Entonces, vamos a proceder con la presentación. Ok, chicos, de una manera, recuerden que la vez pasada vimos lo que es el método de distancia rectilínea. Podría haberse visto que es un poco complejo, no es complejo. Lo que pasa que es quizás tedioso por las cuestiones que hay que ir haciendo tablas, llevando a cabo los cálculos. Y en teoría es mejor hacerlo en el programa Excel porque podemos establecer las cuestiones de fórmulas y automáticamente arrastrando lo que es la fórmula en automático nos da la respuesta, que si lo pidiéramos en hacer en libreta o lo hiciéramos en una hoja, a mano obviamente costaría un poco más de trabajo porque usaríamos calculadora e ir haciendo los cálculos. Entonces, eso fue lo que ahí se llamó distancia rectilínea. En este caso, jóvenes, este tema se llama distancia rectangular. ¿De qué trata? Aquí nos menciona que si las comunicaciones tienen lugar a través de una red de pasillos o calles ortogonales, es decir, de ese arreglo rectangular, tal como sucede en muchos almacenes y naves industriales o en ciertas zonas de algunas ciudades. Entonces recuerden que si han visitado empresas, si han visto alguna o el arreglo ya sea dentro o fuera de este, siempre es un arreglo ortogonal, es decir, son en cierta manera rectangulares. Si para situarse en un punto son necesarios dos movimientos ortogonales, el cálculo de la distancia entre dos puntos de coordenadas, vamos a llamar que estas coordenadas serían X y Y. Aquí se emplearía también el término de AI, BI. Responde a la primera expresión, es decir, se tomaría la distancia entre un primer punto con diferencia al segundo y se sumaría con otro segundo punto con diferencia de otro segundo punto. Es decir, si yo le pido a alguien de ustedes, ¿saben qué? Lo que les decía la vez pasada. Localícense, hagan de cuenta que la esquina de su casa es el punto de origen de su estación o instalación y tomen en cierta manera la coordenada de donde se encuentran. Entonces lo que tomarían en cuenta es un arreglo rectangular, un rectángulo, y ustedes posiblemente quieren en el espacio y tengan que tomar la coordenada de donde se encuentran, es decir, por ejemplo, quizás 3,2, llamándose a los números en metros o a la medida que ustedes estén tomando en cuenta. Y con respecto a esa medida que ustedes tomen, pues se tomaría la diferencia con respecto a otro punto, es decir, restar. Es decir, por ejemplo, si yo coloco o yo tomo la medida a lo mejor de donde estoy sentado o sentada con respecto al punto de la puerta, tomaría la diferencia entre la puerta y donde estoy sentado. Es decir, localizaría un punto en el espacio que corresponde a la puerta y un punto en el espacio donde estoy yo y haría la respectiva resta. Así como por ahí está la fórmula. Esta fórmula que por aquí les estoy mostrando me menciona que es el valor absoluto de X menos AI, que sería el primer punto con respecto al segundo, más el valor absoluto de Y menos BI, o sea, el primer punto con respecto, el segundo punto con respecto al segundo punto donde me quiero localizar. Recuerden que en las rayas verticales se llama valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque les decía, las distancias nunca van a ser en negativo en la vida real, siempre van a ser en positivo. Entonces, partiendo de ese preámbulo, nos dice que se dice que la distancia rectangular, en este caso, si los pares AI, BI son las coordenadas de los puntos PI, el coste total es, entonces, antes de mencionar esta fórmula, recuerden la fórmula anterior, decía que era la sumatoria de I igual hasta N de la multiplicación del costo de transporte que se representaba por WI multiplicado por la distancia entre X, PI. ¿Qué quería decir? Recuerden, jóvenes, que hacíamos la resta de la distancia con respecto a cada punto. Y esa diferencia la multiplicábamos por el costo y sacábamos, obviamente, el costo que correspondía a la distancia. En este caso, dense cuenta, la fórmula que viene ya menciona que f de x o la cuestión del costo está influenciada por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la multiplicación de wi por
el valor de la distancia de X menos AI más Y menos BI. ¿Ok? Que en términos ya de nomenclatura se refiere a que el costo de transporte lo vamos a seguir multiplicando por los valores de la diferencia de la distancia, pero obviamente se agrega otro valor más. Si ustedes recuerdan, en la fórmula anterior nada más había un valor dentro del paréntesis. Por eso les menciono que estábamos hablando de un cálculo unidimensional, que quiere decir que trabajamos en una sola dimensión, es decir, en el eje X, por ejemplo. En este caso, jóvenes, ya estamos tomando en cuenta una coordenada y recuerden que una coordenada bidimensional siempre va a estar estructurada por X, Y. Es decir, por eso ahora se agrega otro valor de restarle no solamente a X, a Y, sino también a Y, le vamos a restar BI. Sumar esos resultados y posteriormente multiplicarlos por WI, que está representado por el costo de transporte, que también se puede poner en la forma. Y ahí está, jóvenes. Recuerden que en cuestión de terminología, si yo tengo la multiplicación, una multiplicación que está influenciando a dos términos, es como si yo tuviera una multiplicación del primer término más la multiplicación del segundo término. ¿Sí? Aquí está la fórmula. Entonces, dense cuenta, esto es exactamente lo mismo. Es como si multiplicáramos WI por X menos AI y el resultado sería WI X menos AI más WI por Y menos BI, que sería WI Y menos BI. Eso solamente se los explico para que le quede claro la parte de la fórmula, ¿sale? Entonces no es vital que esto sea considerado, digamos que, no importante, sino considerado para posibles evaluación posteriormente, ¿no? Esto es para que comprendan por qué se estructuró la fórmula así. Y nos dice que para optimizar f de x hay que optimizar por una parte una función que solo depende de la abscisa x y otra análoga que solo depende de la ordenada y. Es lo que les decía, estamos hablando de dos dimensiones, donde en este caso es x y y. Y el problema bidimensional, lo que le estaba diciendo, con distancia rectangular equivale a dos problemas unidimensionales con costes proporcionales a la distancia. Esto es lógico, porque si yo en el método anterior utilicé solamente un punto, obviamente era unidimensional. Y lo lógico sería que estos son dos problemas unidimensionales en uno. Es decir, ya se vuelve un problema bidimensional. Recuerden que en esos términos son importantes diferenciarlos. Unidimensional está en una sola dimensión. Bidimensional quiere decir que son dos dimensiones. Esta es la teoría que quería que vieran antes de empezar con el ejercicio. Ahora, si ya vimos cómo surge o cómo es la fórmula y el motivo por el cual se crea este método de distancia rectangular, ahora voy a proceder, jóvenes, a compartirles pantalla, pero con respecto al ejercicio que vamos a empezar. Así que voy de nuevo a compartir y me indica si puede ver la hoja de Excel. Sí se ve, profe. Muchas gracias. Entonces, presten atención. Vamos a empezar con el cálculo. Voy a hacer un pequeño acercamiento para que no nos perdamos. Nos dice que, ejemplo, se desea ubicar una instalación en diversos puntos preexistentes, es decir, que ya existen, para los cuales los movimientos de transporte son ortogonales, es decir, tienen un término rectangular. Los costos asociados a cada PI, así como la ubicación respecto a un punto de origen, se encuentran en la siguiente tabla. Ahí está la tablita. Esta tabla, jóvenes, es muy similar a la tabla que vimos en clase anterior. Ahora se agrega otra columna, recuerden. ¿Por qué se agrega otra columna? Porque este problema es bidimensional. Ya no trabajamos en X, sino ya trabajamos en X y Y. Entonces, tenemos 8 puntos, los cuales corresponden a 8 pesos o costos de transporte que están por aquí. Y tenemos la ubicación de las instalaciones con respecto a cada punto. Por ejemplo, el emplazamiento 1 tiene una coordenada de 2,26, el emplazamiento 2 de 6,7 y así nos vamos hasta el emplazamiento 8. Y cada una tiene un costo de transporte, ¿sale? Es exactamente lo mismo que la vez pasada, simplemente que se agrega una columna más, que ya en este caso sale BI. Después nos dice, de igual forma que con el método de distancia rectilínea,
Se analiza punto por punto el costo respectivo de acuerdo a la fórmula, lo que les decía. El método anterior nos decía que íbamos calculando punto por punto. Es decir, recuerden que el primer método de distancia rectilínea serían 8 tablas. En este caso igual van a salir 8 tablas. Por eso menciona que se analiza punto por punto el costo respectivo. Es decir, primero se analiza con P1, después nos vamos con P2, después nos vamos con P3, con P4, con P5 y obviamente podemos ir usando colores para no irnos confundiendo. Ahí está la fórmula que acaban de ver ustedes en PowerPoint. Ahora bien, iniciamos sin más preámbulo. Antes de iniciar, vamos a utilizar la misma tabla que está aquí arriba. La misma la pasé para acá. Simplemente lo que hice fue cambiar en orden la columna, dejar como primera columna los 8 emplazamientos, dejar después la coordenada de ese emplazamiento y el peso o el costo de transporte lo coloqué en esta columna. Exactamente lo mismo. Simplemente cambié un poquito la parte del orden. Entonces, análisis del punto 1. Por lo tanto, como vamos a analizar el punto 1, vamos a utilizar esta primera columna. Quiero que presten atención, jóvenes, porque vamos a hacerlo un poco, entre comillas, más rápido y vamos a aprovechar que Excel nos ofrece fórmulas para irlo haciendo. Entonces, les voy a mostrar lo que menciona cada columna. La columna que está después de WI me indica valor absoluto de la diferencia entre X menos AI, ¿ok? La siguiente columna me dice valor absoluto de la diferencia entre Y menos BI. La siguiente columna me dice que es la suma de la diferencia de X menos AI más Y menos BI. Y posteriormente este es el costo total. No quiero que se confundan antes de tiempo y piensen, es que son puras fórmulas, no le entiendo a los términos, no sé qué onda con eso. Bueno, jóvenes, la ventaja de trabajar con Excel y la ventaja de trabajar con números de acuerdo a distancias es que ya solamente es calcular. Y ahorita que lo hagamos se van a dar cuenta que nada más es restar, sumar y multiplicar. Es lo único que se hace. Nada de derivadas, nada de integrales, nada de vectores o cuestiones que a lo mejor en su caso fueron algo complejas para ustedes. No, aquí es operaciones sencillas. Entonces vamos a empezar. Lo que sí quiero que chequemos o prestemos atención es en las cuestiones de las fórmulas que vamos a usar. Entonces, recuerden lo que vimos la clase pasada. Esta columna se nutre de la diferencia entre cada punto con respecto al valor que estemos analizando en este momento, que en este caso es P1, todos estos valores de P1. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es colocar esta fórmula. Voy a colocar igual, siempre se inicia con igual. ABS, ¿qué cosa es ABS? El valor absoluto. Entonces, igual al valor absoluto entre, en este caso sería colocar el valor de X, que vamos a utilizar el valor de ahí, pero le vamos a colocar el 2 para que sea ya algo fijo. Pero el valor de 2 menos, ahora sí, vamos a indicarle que es esta celda. ¿Por qué no coloqué el valor de la celda menos el valor de sí misma? Porque lo que va a hacer es que a la hora que yo arrastre, me va a dar los valores con respecto a esta celda. Y eso no me va a dar el valor que ando buscando. Entonces voy a dejar fijo el valor de 2 para que ya le diga yo que arrastre solamente las cuestiones de X y el valor siempre va a ser la resta de 2 en este caso. Ahorita lo van a ver por qué. Entonces voy a colocar valor absoluto de la diferencia de 2 menos B22, que B22 obviamente es la celda que corresponde al valor de 2. Entonces cierro el paréntesis y le coloco y me dice que es 0. Por ende, jóvenes, es 0 porque si yo resto 2 menos 2, pues se va a volver 0. Entonces, como ya obtuve esto, jóvenes, lo que voy a hacer ahorita es jalar y en automático ya me dio 4, 7, 12, 15, 16, 20, 27. Ahora, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, aquí está arriba la fórmula que coloqué y siempre me arrastró nada más la celda correspondiente a la columna de B, B23, B24, ahí está, B24, B25, B26 y dejó el valor de 2 en digamos que como una constante. Ahora bien,
¿Cómo voy a obtener ahora el de y menos bi? Exactamente lo mismo. Simplemente que ya no voy a decirle que va a ser un 2, sino ahora el número va a ser 26, porque es el que estoy señalando aquí. Entonces voy a decirle que igual al valor absoluto de la diferencia entre 26 menos la celda que quiero que arrastre y cierro paréntesis. Por ende, 26 menos 26 se vuelve 0 y esto lo arrastro y ya me da los valores 19, 23, 10, 3, 2, 15 y 3. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo sé que estos valores son correctos? Para empezar, Excel nunca se va a equivocar. Lo único que puede pasar es que yo coloque mal la fórmula y me va a dar el valor erróneo. Ahora, recuerden que en clases pasadas veíamos que era la diferencia entre el, por sí mismo, recuerden que siempre daba 0, pero ya con respecto a los puntos siempre daba, por ejemplo, 6 menos 2, obviamente 4. 9 menos 7 es, perdón, 9 menos 2 es 7. 14 menos 2 es 12. 17 menos 2 es 15. 18 menos 2, 16. 22 menos 2, 20. 29 menos 2, 27. Esto quiere decir que está correcto. Y esta jóvenes sería 26 menos 26, 0. 26 menos 7, 19. 26 menos 3, 23. 26 menos 10, 10. Y así obtenemos cada uno. Ahora bien, cuando ya tengo las dos valores de la columna, esto lo voy a borrar porque aquí en automático ya me lo está dando. Si ya tengo los valores de esas dos columnas, la columna siguiente me indica que voy a colocar la suma del valor absoluto de x menos y más el valor absoluto de y menos b. ¿Dónde voy a obtener esos datos? Obviamente de estas dos columnas previas. Entonces voy a decirle que esto va a ser la suma entre este valor hacia acá. Obviamente me da 0 porque 0 más 0 es 0. Pero ¿qué pasa si yo arrastro esa fórmula hasta abajo? Ya me da un valor y ya tengo la suma de todo esto. 4 más 19 es 23, 7 más 23 es 30, 12 más 10 es 22, 15 más 13 es 18, 16 más 2 es 18, 20 más 15 es 35 y 27 más 3 es 30. Ahí está. Ya tengo la suma de los valores absolutos de X y de Y respectivamente. ¿Por qué? Porque nada más sumé las dos columnas previas. Ahora, ¿cómo saco el valor del costo? Ok, el costo, jóvenes, aquí indica la fórmula que es la multiplicación de WI por la suma de la diferencia entre el valor absoluto de X menos Y más Y menos B. Es decir, ya en cuestiones de tabla, lo que voy a multiplicar es el costo total, que sería WI, que es 2, por la suma de esta, perdón, esta columna, que es la suma de la diferencia de los valores absolutos de X y Y. Y ahí tenemos que es 0 porque por ende 2 por 0 es 0. Pero ¿qué pasa si yo arrastro? Ya tengo un valor que es multiplicar 4 por 23, 92. 3 por 30, 90. 5 por 22 es 110. 3 por 18, 54. Así hasta llegar al último valor. Y como ya tengo todos los valores, aquí le voy a decir que voy a sacar el costo total para este análisis del primer punto, que por ende va a ser, al decir costo total, va a ser la suma de toda esta columna. Ahí está, 714 jóvenes. Esa es el costo total de esa columna. Y ya tengo el análisis del primer punto. Ahora, antes de pasar a la siguiente tabla, ¿alguna duda o pregunta de cómo se hace el cálculo, jóvenes? Ok, chicos, su silencio me indica que no hay dudas, entonces prosigo con la siguiente tabla. Recuerden, son 8 emplazamientos, son 8 tablas que voy a hacer. Entonces copio exactamente lo mismo, lo copio, me voy aquí abajito y aquí está. Ahora lo que hicimos la clase pasada, ya no le voy a decir qué es el punto 1, sino ahora voy a decir qué es el punto 2. Voy a dejar de colorear
este renglón y voy ahora a colorear el siguiente porque es el que quiero ahorita y borro estos valores porque recuerden que ya no es con respecto a ese, sino ya es con respecto a la segunda columna. Coloco la misma fórmula, recuerden, este caso, valor absoluto de la diferencia entre X, que en este caso sería 6 menos esta primera celda. Y ahí obtengo el primer resultado. Entonces, como ya obtuve este, lo jalo y ya me da los valores en automático. Porque aquí se empieza a comportar de esta manera la columna de la suma de los valores absolutos y el costo total, porque ya obviamente como copié la tabla anterior, ya hay fórmulas preestablecidas que yo coloqué. Entonces, por eso le digo, Excel te da esa maravilla de que automáticamente ya te puede ir haciendo los cálculos. Si yo tardo en hacer los cálculos, es obviamente porque se los voy explicando. Siguiente columna de Y, hago exactamente lo mismo. Voy a decirle valor absoluto de la diferencia entre 26 menos el valor de esta columna. Perdón, no es 26, porque ya terminé de analizar la posición 1. Ahora es con el valor con respecto a al segundo renglón, que en este caso es 7 menos el valor de esta columna. 19, ahí está. Y arrastro todo esto y en automático ya me da los valores. Si ustedes se dan cuenta, ahora la segunda columna es la que tiene ceros. Se supone que en cada tabla que yo haga, por cada columna que vayamos, por cada punto que vayamos analizando, el que va cambiando de ceros va a ser la que estemos analizando. En este caso, el punto 2, su renglón 2 es valor 0. Entonces, como ya tengo esto, jóvenes, aquí en automático me da el resultado, porque recuerden que es la suma de X menos AI más Y menos B. Y aquí ya me lo está señalando si se dan cuenta, ¿eh? En automático ya me lo dio y por ende me lo da todos los demás. Y aquí el costo total, recuerden que es la multiplicación de WI por la suma de esto. Y ya lo tengo, jóvenes. ¿Ve? Exactamente. ¿Cómo sé que no es el mismo valor? Porque obviamente aquí me da un valor de 633 y aquí me da un valor de 714. ¿Sí? Ya tengo, jóvenes, la segunda tabla. Ahora me voy a la tercera tabla. Coloco esto, lo copio, lo pego y ahora le digo a Excel, ¿sabes qué? Ya no se va a llamar punto 2, sino ahora se va a llamar punto 3. Ya no voy a pintar este renglón porque ya lo analicé. Ahora voy a quitarlo y voy a colocar que es el punto 3. Listo. Borro estas fórmulas o estos resultados, perdón, no son fórmulas, son resultados. Y si ustedes se dan cuenta, esto se comporta a ceros porque obviamente no hay nada que sumar o restar. Entonces, empiezo de nuevo. Igual a valor absoluto de la diferencia. En este caso, X va a tener un valor de 9. 9 menos esta celda y la cierro. ¿No sería 3, ingeniero? No, porque estamos analizando con respecto a AI y el valor de AI es 9 para este caso y el valor de BI es 3. Vuelvo a empezar esta parte. Sí, sí, ya entendí, es que me confundí, pensé que era el del B. Ok. Recuerden, va de nuevo. Valor absoluto de la diferencia entre X, en este caso X va a ser 9, pero yo le digo a Excel que ese 9 es constante para que a la hora que yo jale la fórmula no se complique o no se vaya por otro lado de Excel. 9 menos la celda con respecto a ahí y ya me da el valor de 7. Entonces, ¿cómo sé que esto va a ser correcto? Porque cuando yo jale, jóvenes, hasta aquí, aquí me debe de dar 0. Ahí me voy a dar cuenta que es correcto. Jalo y efectivamente aquí me da el valor de 0. Recuerden que cuando analizamos por sí mismo el número nos da 0. Entonces, ya tengo el dato. Ahora me voy con respecto a la siguiente columna. Valor absoluto de la diferencia de, en este caso sería 3. Ahí sí, es el 3. Menos la celda que ahora voy a tomar en cuenta. Ahí está, 23. Jalo. Y aquí me da otra vez 0. Esto está correcto.
Como ya tengo estos dos valores y jalé las fórmulas anteriores y me dice que es la suma, pues por ende aquí me está dando la suma. Recuerden que 7 más 23 es 30, quiere decir que es correcto. Y si yo multiplico 30 por WI, que es 2, 2 por 30 es 60, también es correcto. Ya esto me lo dio preestablecido porque recuerden que en la primera tabla ya lo coloqué y ya tengo ahora el costo total del análisis del punto 3, que es 674. Copio lo mismo de nuevo porque recuerden que son 8 tablas. Ahí está. Y ahora le digo a Excel, ¿sabes qué? Ya no es el punto 3, ya vamos por el punto 4. Y ya no voy a pintar, este renglón, sino ahora voy a pintar el que sigue. Ahí está. Borro todos estos datos porque ya no me sirve y borro estos datos. Ahí está. Entonces, vuelvo a copiar la fórmula. Valor absoluto, o aquí Excel te dice que es absoluto nada más, pero yo le digo valor para que ustedes ubiquen cómo se coloca la fórmula. Valor absoluto de, en este caso, sería 14, porque es el que está en la columna de ahí, menos la celda que corresponde a ese número, que sería 12. Arrastro y ya me da los valores. Y aquí me da 0, quiere decir que está correcto. Y hago lo mismo. Valor absoluto de, en este caso es 16, esa es la constante, menos la primera celda. Y me da que es 10. Y esto lo arrastro y me da los valores. Por ende, ya me da la suma. ¿Cómo vamos agarramos un al azar? Por ejemplo, 5 más 3, 18. Y 18 por 3, 54. Ahí está. Quiere decir que esto está correcto. Como ya lo coloqué previamente, ya me lo da y me dice que el costo total del análisis del punto 4 es 432. Vuelvo a copiar la misma tabla. Me voy abajo y le digo a Excel, ¿sabes qué? Ya no es el punto 4, ahora es el punto 5. Ya no voy a pintar este renglón. Y vamos a quitarlo y ahora voy a pintar este. Recuerden que yo pinto los renglones para que ustedes vean qué datos vamos tomando en cuenta. ¿Sí? Entonces, quitamos esto y quitamos esto. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Igual, al valor absoluto de la diferencia. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra X? Va a ser 17. 17 menos la celda que vamos a considerar como primera y nos dice que es 15. Jalo todo esto y ya me da los valores. Siguiente, valor absoluto. Perdón, escribí mal aquí. Valor absoluto de la diferencia. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra Y? Pues va a ser 29 menos esta primera celda y jalo. Ahí voy. Jalo y me da los valores. ¿Cómo sé que es correcto? Tomamos al azar ese. 3 más 3, 16. Pero 3 más 13, 16. 16 por 5, 80. ¿Es correcto? Todo lo sumo de todo esto me da un valor de 574. Ya tengo ese valor. Vamos a ver si me da tiempo de terminar las tablas. Se nos está acabando el tiempo. Recuerden, jóvenes, voy a volver a hacer una sesión. Esperen el link en el grupo y les pido grandísimo favor que se conecten para seguir con estos cálculos. Entonces, le digo a Excel, ¿sabes qué? Ya no quiero que tengas pintado esta celda. Me voy a ir por la sexta celda. Ahora esa es la que quiero que esté pintadita. Correcto. Quito estos valores que ya no me sirven porque esos son con respecto al punto 5 y ahora quiero sacar con respecto al punto 6. Ok, igual a valor absoluto de la diferencia. ¿Cuál va a ser nuestra X? Va a ser 18 menos esta celda que es la primera. Me dice que es 16. Jalo y efectivamente saco la resta. Hago lo mismo aquí, solamente que ahora va a ser con respecto a y y va a ser ahora 24. 24 menos el valor de la celda y nos dice que es 2. Esto lo jalo y ahí tenemos, jóvenes, ya nutrida nuestra tabla.
Está de más decirle que pues la tabla siguiente es la suma y la multiplicación es WI por el resultado de esa suma. ¿Sale? Eso ya se los mencioné en las tablas anteriores. Entonces, esto lo vuelvo a seleccionar. Me voy a la parte de abajo, pego y le digo a Excel, ya no es el punto 6. Ahora vámonos con el 7. Ya no quiero que esté pintado el renglón 7, perdón, el renglón 6. Ahora quiero que tener pintado el renglón 7. Listo, jóvenes, ahí está. Entonces, borro estos datos porque estos datos corresponden a la tabla anterior y ahora voy a colocar los nuevos datos que van a corresponder a esta nueva tabla. Valor absoluto de la diferencia entre la X, que en este caso va a ser la constante 22, menos 2. Ahí está, 20. Jalo, porque es exactamente lo que quiero en las demás. Y voy con la siguiente columna, valor absoluto de la constante, que en este caso sería 11, menos, perdón, nada más es una. No arrastren ahí, me estaba equivocando yo. 15 y jalamos. Ahí está. Y esta columna es la suma y esta columna es la multiplicación de WI por la suma que corresponde a esta columna. Y finalmente nos vamos a la última tablita de este método. Recuerden que hay más métodos. Y punto 8. Le decimos a Excel, ¿sabes qué? Ya no es punto 7, ahora va a ser el punto 8. Ya no quiero que esté pintado el renglón 7, sino ahora vamos a pintar el renglón 8. Ahí está. Ya no quiero estos datos porque corresponden a la tabla anterior y ahora voy a sacar nuevos datos. Entonces le digo a Excel, igual al valor absoluto de la diferencia entre X, que ahora va a ser 29, menos la primera celda, y tenemos que es 27. Jalo y ya tengo los valores. Siguiente, valor absoluto de la diferencia entre la constante, que ahora va a ser 23, menos este primer punto, 3. Y jalo, jóvenes. Ahí está. Ya tengo todos los valores. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a nutrir la tablita que tengo acá arriba. Si recuerdan, aquí está. ¿Cuál es el costo total del primero? 714. ¿Cuál es el costo total del segundo? 633. El costo total del tercero, 674. El costo total del cuarto, 432. El costo total del quinto, 574. Del sexto, 472. Del séptimo, 497. Del octavo, 588. Ya tenemos la tabla. Voy a cerrar la sesión, jóvenes. Queda menos de un minuto. Les mando el link ahorita para que se conecten de nuevo y seguimos con la clase, jóvenes. Ok, profe, gracias. Dale.